mismo que Pablo Soto están en otra cosa ahorita en este momento. Fito es un profesor que nos ayuda en esta clase. Bueno, ahora sí podemos empezar. Bueno, muchachos, a ver, primero que nada, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Voy a usar el micrófono para que se escuche en Zoom. Buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad Iberoamericana, en el aula Amado Aguirre, hoy que es día miércoles 9 de abril de 2025. Estamos para llevar a cabo esta actividad académica del Departamento de Comunicación que consistirá en la presentación de la novela de Chris Winters. Ella es egresada de la carrera de Comunicación y escribió una novela que se llama Elementos Impares. Esta novela fue publicada el año pasado, en 2024, y para comentar esta novela invitamos al profesor Carlos Mario Castro, que es egresado de la maestría en Comunicación y profesor del área de Literatura, Redacción y Lectura en los departamentos de Letras y Comunicación. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, muchachos. A su compañera, a Chris Winters, que hace unos añitos estaba exactamente igual que ustedes, en primer semestre, cuando tomó la materia de cultura mediática. Antes esta materia se llamaba cultura mediática, ahora se llama cartografías de la comunicación. Así que les damos la bienvenida y empezamos esta actividad. Empecemos primero porque Chris nos platique un poco de su biografía. No la tenemos ahorita a la mano para hacerlo de manera formal, pero le vamos a pedir a ella que nos platique cómo ha sido su trayectoria. Hay que usar el micrófono para el Zoom. Pues espero que las esté. Gracias por venir a su clase. Y nada, pues tal cual, yo literal estudié 3 semestres de diseño industrial, me di cuenta que no era lo mío, ya que me explotó espuma de poliuretano en la cara. Me cambié a comunicación porque me di cuenta que todo lo que me gustaba tenía que ver con comunicación. Y pues ya estudié la carrera, hice el subsistema de cine, no tanto con un afán de dedicarme a eso, sino porque me encantaba tal cual ver cine. Y ya después trabajé mucho, cuando me gradué, trabajé mucho tiempo como editora de revistas, fui editora de esta guía de la ciudad que se llama Dónde Ir, trabajé en Chilango, trabajé en una revista que se llama Destino Uber, que era igual una guía de la ciudad, pero que primero la daban en los coches de Uber. Eh, Colaboré en otros medios como Frente, como Indie Rocks, hice una maestría en cine después en otro lado, más de teoría, pero al final siempre lo que me gustaba era escribir. Y aunque no estudié letras, pues siempre me gustó muchísimo y a través como de carrera de edición me empecé a empapar más. Decidí hacer la novela esta que se llama Elementos Impares, salió en junio del año pasado. Tenía muchas ganas de venir a presentarla aquí como por un momento de full circle, de volver con los estudiantes ahora del otro lado, por un lado, y por el otro porque en los primeros capítulos la universidad es un personaje importante. El libro es una autopublicación, que si me hubieran dicho que iba a autopublicar cuando estaba de su lado, hubiera dicho como, qué loser, que no logró que alguien más lo publicara, pero al revés, ahora estando de este lado me parece como el mejor logro, como la autogestión y haber hecho un proyecto como tal cual de la forma que yo quería, teniendo control total de el artista que invité a hacer la portada, los interiores, todo. Y pues ahorita la idea es, espero no aburrirlos mucho, la idea es platicar de este libro y pues, básicamente. Muy bien, Cris. Muchas gracias, pues bienvenida a tu casa. Para escuchar algunas impresiones sobre la novela desde una manera más objetiva y distante, invitamos al profesor Carlos Mario. Distante quiero decir porque tú no la conoces. A Cris. Exactamente. Entonces, tú te acercaste a su obra, no a Cris, ¿no? Entonces, le damos la palabra al profesor Carlos Mario Castro. Si quieres presentarte, Carlos Mario, por favor. Pero pégate el micrófono, porque si no, no se oye bien. Bueno, bien, yo preparé una especie de guión acá. Voy a tratar de alimentarlo un poco más, porque creo yo que lo más importante es tal vez hacer una lectura de algunos de los registros de escritura que Chris establece en esta novela que lleva este adjetivo experimental. Entonces, durante la lectura de Elementos Impares, el 24 de
Chris Winters, exalumna de la licenciatura en Comunicación de la Ibero. Según me adentraba en la complejidad de sus personajes, sí, son personajes muy complejos, y también de su mundo, básicamente el México desde 1988, cuando nace la protagonista, a 2023 más o menos. Conforme iba entrando en la novela, me fue inevitable no recordar a Gustave Flaubert, que se llama melancólico también del siglo XIX francés, y su gran novela experimental que se llamaba La educación sentimental, atacada e incomprendida al principio, pero luego una de las grandes obras fundamentales de la literatura. Es decir, a diferencia de Chris, de su primera novela, Flaubert escribió esta novela cuando era como uno de los grandes escritores franceses en el centro de Europa en el siglo XIX, pero la novela fue un fracaso. Es decir, nadie absolutamente, porque además era una novela muy experimental en ese sentido. Entonces nadie, el público lector de ese tiempo, que no era tanto como hoy, reparó pues en la novela, pero sin embargo con el tiempo se fue revalorizando como uno de los grandes tesoros literarios que tenemos. Y bueno, yo recordé esa novela de Flaubert porque fue un proyecto experimental que, como todo proyecto experimental, abandonaba todas las zonas de confort y se adentraba con valentía, con autenticidad y sin remilgos en el uso del lenguaje por caminos escarpados de creación para observar, en este caso Flaubert, las desilusiones y los fracasos, sobre todo amorosos, parece que el amor siempre paga, de la sociedad francesa y de sus individuos. Pese a aquellos fracasos, al hacer su recuento, los dos protagonistas no pueden evitar con nostalgia señalar al final de la novela que no obstante la derrota de ellos como personas, de sus amores, como también de la sociedad que quería abandonar la monarquía, no obstante esa doble derrota, decían, su tiempo fue a la vez el peor, más también el mejor de los tiempos que les tocó vivir. La novela, elementos impares, con trazos técnicos y experimentales de una literatura innovadora, que sobre todo llama mucho la atención esto al ser pues una primera novela, sigue el camino nada fácil de formación sentimental de ese alter ego literario de Chris, de nombre como la autora, la protagonista también se llama Chris Winters, en un periodo de tiempo que va desde abril de 1988 para México, no lo recuerdan porque el año de la caída del sistema y de las controversiales reformas económicas que no cumplieron con esa ilusión tan resbaladiza de introducir al país en el espejismo modernizante tan apetecido por algunos del primer mundo. Y bueno, la novela llega, la novela de Chris, hasta más o menos los años de la pandemia de COVID-19, cuando la novela finaliza. Las reflexiones de la protagonista de la novela sobre el año, por ejemplo, de 1994, que hereda mucho de lo del 88, me hicieron a mí, y no sé, bueno, esto es interesante con los autores, porque probablemente, yo siempre creo que la literatura es como una nube que está ahí, ¿no? Y uno quizás no ha leído los libros, pero esos autores o esas novelas que están en la nube, de repente se enlazan o se acoplan con nosotros y la recibimos como influencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó, quizás ella no sea muy consciente, Chris, a mí lo que me pasó fue que estas reflexiones de la protagonista de la novela sobre, por ejemplo, el año de 1994, a mí me hicieron evocar Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. No sé si la han leído. De hecho, en la prepa, ¿no la leyeron? La conocí por una estudiante cuando en 2010, que dio el curso de escritura, había un estudiante que me decía que esa novela le había cambiado su vida, y de hecho esa novela la llevó, se la regaló la que era su pareja en la adolescencia. Y ¿No la han leído, Las batallas en el desierto? ¿De qué año es? ¿1950 y qué? Sí, más o menos. 50 y tantos. Digo, es una novelita así pequeña, que además los Tacubos la hicieron canción también. ¿En qué canción de los Tacubos es? Eso sí, sí. La de Bailando, ¿no? Batallas en el desierto, señor. Sí. ¿También? Sí.
Pero bueno, en Batallas en el Desierto, el protagonista, que se llama Carlos, dice, es un adolescente más o menos como ustedes, solo que todavía creo que en la secundaria o en la prepa, dice, miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo de este instante, porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? Con ese amor, no pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? Cambiarme de escuela para no ver a Jim, el hijo de Mariana, por tanto no ver a Mariana, buscar a una niña de mi edad, pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo, porque esto es una recurrencia, me parece a mí, en toda la formación sentimental de la novela, sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. Eso, que lo recordé de Batallas en el Desierto, porque la protagonista de Elementos Impares, es decir, Chris Winters, sin abandonar su introspección, es una novela bastante introspectiva con la que estoy seguro ustedes se van a identificar, observa lo que acontece afuera de su conciencia en el país al que le habían prometido sería pronto otro primer mundo. Dice, ya mataron a Colosio y mis papás han quebrado 3 negocios. Las franquicias del restaurante llegaron en un momento malo y ahora en lugar de tener un Phantom rojo idéntico al de Carlos, el padre de Steph, mi papi es un nuevo asalariado que maneja un Safari viejo que le causa vergüenza a mi madre, pero como tiene estilo ha pintado de plateado para que parezca cromado y resuene a aventuras épicas en lugar de a fracaso. Las compras dejan de ser en Palacio de Hierro para ser en Suburbia y llegamos a salir a un restaurante. Mish, nuestra hermana mayor, nos informa a Johanna y a mí de que no debemos pedir más nada más de una bebida. Es decir, creo que eso lo hemos ido vivenciando nosotros, incluso también en una universidad como esta, pues una universidad que se supone que tiene cierto privilegio, pero dentro de su privilegio no está ajena a esta pues historia de cierto fracaso, de cierta desilusión económica y de desarrollo en el país. El proceso creativo, Sam me pidió que les hablara un poco de eso, de Elementos Impares, construye lo que en los géneros de la literatura, de una manera un tanto mamona, llaman Bildungsroman, o novela de formación, que trata sobre la educación y la maduración de los jóvenes protagonistas a medida que se familiarizan con el mundo. Un mundo que también es muy inhóspito y que destruye, pues, en cierta manera, las ilusiones de esos jóvenes. Quizás este es como una invitación para que se animen a leerlo, el libro de Chris. Quizás leer este relato nos ayude a alimentar el amor por la novela, porque desarrollar, todo quizás aquí en la universidad, el hábito de leer novelas indica un deseo de huir de la lógica del mundo cartesiano que llaman unicentrista. Lo que quiero decir acá es que quizás nos han enseñado que la literatura es estética, pero la literatura en realidad, como voy a poner unos ejemplos más adelante del libro de Chris, no tiene que ver con la estética, tiene que ver con la comunicación. Y en la comunicación tiene que ver con aquello que más nos emparenta hasta cierto punto con los animales y con lo bestial. Es decir, la capacidad de percepción. Es la capacidad de percepción la que de alguna forma percibir aquel que está escribiendo o percibir lo que el libro está diciendo al leerlo, es eso. Entonces, en el que cuerpo y mente, esa lógica cartesiana unicentrista, lógica e imaginación conviven en oposición. Las novelas, creo que la novela de Chris logra muy bien esto, son estructuras adicionales a ese reinante y alabado mundo de la razón que dan pie a pensamientos contradictorios, emociones también contradictorias en nuestra mente sin inquietud y que nos permiten, y esto es como lo importante en una novela, porque nadie lee la misma novela, adoptar puntos de vista divergentes de forma muy simultánea.
Mientras leía, venían a mi recuerdo los fragmentos también de una carta de Flaubert a su amante, Louise Colette. Tenía una amante, además de su esposa y otras mujeres, en donde amor y pasión, marcados por los desencuentros y la montaña rusa emocional, en donde Flaubert le escribía a Luis: no sabes que amar demasiado trae mala suerte a ambos. Es como los niños, a quienes se ha mimado demasiado de pequeños, mueren jóvenes. La vida no está hecho para eso. La felicidad es algo monstruoso y quienes la buscan, y esto no sé si en mi lectura creo que pasa en la novela, quienes buscan la felicidad son castigados. Algo parecido expresa la protagonista Chris Winters en la novela al exclamar el loop y ayudar a un hombre a perseguir su propia felicidad a costa de la mía. Es una presilla de la que con 27 años no logro escapar. Cobalto, hidrógeno, plata. Lentamente se reenciende la culebría en mi espalda. En esta dirección, lo que quiero yo destacar es que Elementos Impares es la narración de la búsqueda siempre inasible de la felicidad y la realización auténticas, que por supuesto en la novela, al estar escrita desde eso que nos emparenta con los animales, no con la razón, en la novela nada tienen que ver con lo que la sociedad y sus medios dicen sobre esas dos aspiraciones legítimas. Pero dice la protagonista, no hay espacio en esta sociedad, yo creo que aquí en la universidad también lo vivimos a veces en algunas materias, no hay espacio para la imaginación y los errores no se festejan. Equivocarse en esta sociedad, fracasar en esta sociedad es mortal. Al revés de lo que pasa en la novela, donde el fracaso pues da a luz a algo totalmente nuevo. Porque precisamente para la sociedad en general, la felicidad consiste en un programa impecable, pero sin imaginación y donde los errores no son bienvenidos. La novela de Chris Winters es, creo que esto les puede llamar la atención a ustedes, es profundamente personal y muy evocadora. En ella vamos a encontrar nosotros articulados a través de la palabra diferentes tipos de escritura. Creo que esto ella lo hizo muy bien, como por ejemplo la escritura de memorias, el recordar pues el tiempo, como digo, viene de 1988 hasta más o menos 2023, 2024, bueno, sí, se entrelazan también sentimientos y reflexiones. Para mí, personalmente, lo innovador y lo desafiante es que el relato hace aquello, esta innovación, a través de la química, a través de la alquimia de la ciencia, las experiencias y las metáforas químicas. Si no se aprendieron la tabla periódica laboratoria, probablemente en esta novela sí se la van a aprender. Por eso se llama Elementos Impares, jugando con eso, haciendo una analogía un poco, ¿no? Sí, es un poco, es que siento que antes de hablar eso me gustaría contarle un poco de qué va la novela, A porque ver. si no siento que van a estar un poco perdidos. Venga. Entonces, bueno, como, Sí, ahí está. como lo mencionaba acá, la protagonista es un alter ego mío, se llama Chris Winters, abarca un poco desde niños. El libro está dividido en varias partes, la primera son como capítulos sugeridos, y después capítulos, qué nombre le puse, pero como son cosas que está como sugerido leerlos y después ya la tabla periódica, que es como en sí donde empieza la novela. Y entonces, bueno, esa primera parte de dividir esto es como por un guiño a en la trama y un compositor que es importante, que es el compositor impresionista Eric Satie, que él solía hacer como este tipo de anotaciones con mucho humor en sus partituras, entonces es un poco un juego de eso, como un guiño. Y por otra parte, la tabla, el libro es tal cual una tabla periódica de lo que yo llamo fracasos amorosos o amantes, donde cada capítulo es un elemento de la tabla periódica real, y en su mayoría, cada elemento corresponde a un nombre de mi vida. No todos, hay otros que son alegorías de cosas, por ejemplo, Titanio se convierte en una alegoría o metáfora del dolor, porque cuando yo era niña decía,
me duele, tengo Titi, y es la abreviación de titanio es T. Y algunos, bueno, sigue igual la misma lógica de la tabla periódica, esta nomenclatura donde hay personajes que si es alguien de Estados Unidos, entonces le corresponde el elemento California. O hay otros que llevan su nombre de acuerdo a su apellido, como en la tabla real sería como Nicolás Borborio. En la tabla inventé algunos elementos. Y bueno, entonces ese es el contexto como general. Es una tabla periódica donde cada capítulo es un elemento y la mayoría corresponden a personas. Y ya con eso te dejo continuar como para que entiendan un poco. No, pero a ver, aprovechando un poco más de información. ¿Cuándo la empezaste a escribir? ¿Cuándo la terminaste? ¿La hiciste como un proyecto personal? ¿La metiste como parte de un programa, de una beca? A ver, platícanos del proceso creativo. Pues el proceso creativo es tal cual a mí siempre me ha... suena seguramente como muchos de ustedes, porque si uno estudia comunicación a veces es porque tiene más de un interés, ¿no? En mi caso, yo siempre he sido la persona que le gusta el cine, pero en su tiempo libre hace teatro, pero le gusta escribir, pero ganaba el concurso para hacer el speech de la escuela, etc. Y me empezó a pasar que justo cuando estaba entre la universidad y como, sí, como en mis early 20s, me di cuenta que, no sé, tenía como mucha energía creativa mal canalizada y lo que pasaba es que entonces yo buscaba el drama en mis relaciones amorosas porque necesitaba como este rush. Y en algún momento como de iluminación me di cuenta que mágicamente si yo estaba haciendo una obra de teatro o escribiendo un libro o haciendo algo, mi vida iba bien, dejaba de buscar el drama en lugares donde no era necesario. Entonces esto se juntó con que yo tuve un par de relaciones justo muy desastrosas, eh, donde una de estas personas de las que fui pareja era una relación muy horizontal, ¿no? Me llevaba 17 años, era como una relación compleja por muchas razones, y como que él me hacía mucho dudar de mi propia narrativa, era como, no, tú eso lo inventaste, no, tú estás loca, no, yo no dije eso. Entonces, terminando esa relación, yo tuve la necesidad, suena súper cursi, momento Disney o Meghan Markle, como de recuperar mi voz. Me puse a escribir como una especie de catarsis, justo porque yo había hecho su sistema de cine, maestría de cine. El primer producto que hice fue un guión cinematográfico. Cuando lo acabé, era lo que se convirtió en la primera mitad de la novela. Se lo di a leer a dos amigos actores y cuando hicimos como esta lectura en frío en voz alta, como que me di cuenta como, no estoy loca, esto sí pasó, como recuperé mi narrativa o cordura. Y de ahí me di cuenta que en realidad yo lo que quería no era hacer un producto como audiovisual, sino que quería hacer literatura. Empecé a escribir con mis tiempos libres, los cuales no necesariamente eran muchos, ¿no? Porque ya tenía yo trabajos como 9 to 5 o lo que sea. Y en esta escritura yo todavía tenía un poco de síndrome de impostor, porque justo era como, pues no estudié letras, como el personaje era yo, entonces tenía como mucho, no sé, era muy autocrítica, como que ay, no necesitamos otra historia de amor, ¿no? Eh, de ahí como que apliqué para una residencia para artistas de Francia, me aceptaron, me fui el año del temblor, 2017, y era un lugar padrísimo a las afueras de París, que no era solo de escritores, era multidisciplinaria, y ahí como que empecé a soltar la pluma muchísimo y fue como donde más fluyó, pero todavía me sentía como, ay, como que algo falta para que esto no sea solo mi historia. Y yo justamente cuando iba en prepa tenía una maestra que nos hizo aprendernos la tabla periódica de memoria, como seguramente a muchos de ustedes. Entonces yo me acordaba que eran como hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y esa misma maestra Qué buena aprendernos, memoria. nos hizo aprendernos los huesos del cuerpo. Y como era pues era una señora muy simpática, todo lo hacía como musical. Entonces también nos empezó como frontal, parietal, temporal y occipital, maxilar superior, maxilar inferior, y todo era como con un baile, ¿no? Como de kinder. Y entonces estando en la residencia, como que me acordé de eso y como que me di cuenta que esa musicalidad me gustaba, como la repetición, y tuve así como el momento donde, pues yo digo, donde cambió todo y donde realmente nació la novela, que fue cuando se me ocurrió hacer esta tabla periódica, que fue justamente con el capítulo de Titanio, que fue como, era un capítulo donde que habla mucho del dolor y donde se repetía mucho la frase Titi, que es como les digo que yo decía cuando era niña, cuando me lastimaba o algo me dolía, y es como un rezo. Y
De ahí hice la relación con titanio, y empecé a buscar más elementos y me empecé a sentir como súper guiada. No sé si les pasa cuando tienes como un momento de este productor, siempre digo que Rick Rubin, el productor musical, lo explica muy bien, ¿no? Es como que las ideas creativas están como en un drive del universo y los que estamos creando simplemente como que las pescas o las canalizas, y de hecho si las dejas pasar, lo más seguro es que alguien más saque esa idea porque era el momento del universo para que esa idea aterrizara, ¿no? O sea, ahí como que me empecé a sentir conectada porque, por ejemplo, en el libro hay una dirección importante que era un número 69 que se volvió como muy importante porque una pareja, de cual formaba parte yo, que yo llamo que tenía esterilidad de deseo, es decir, que la vida sexual era como muy mala, y habitábamos un número 69, un departamento número 69, entonces a mí me parecía como lo más irónico, y al empezar a investigar de la tabla periódica me di cuenta que Dmitri Mendeleev la hizo en un año 1869. Empecé a encontrar muchos paralelismos entre él y mi vida, y entonces ahí surgió la idea, y ya teniendo las reglas del juego fue como más fácil separar mi biografía del personaje, y pues ya sabía justo, a ver, las reglas son que cada capítulo es un elemento, que por ejemplo el elemento meidnero se usa como insulto, ¿no? Maldito, meidnero, mierda, que el elemento ganesón en la novela cambia y se vuelve organesón para hablar del orgasmo, que el titanio es dolor, esto que les decía, que los personajes toman su nombre de acuerdo a su lugar de origen o su apellido. Y ya teniendo eso, como que ya me dejé ir muchísimo, y fue un proceso que duró aproximadamente 5 años entre que fue el guión y luego lo cambié, yo seguí viendo cosas, y sí, aproximadamente me tomó 5 años, después la dejé como reposar otro añito ya como tratando de no verla y teniendo distancia, porque el tema es que también como el personaje era yo, de repente era difícil separar como hasta dónde de mi vida llega, ¿no? Como dónde acaba si mi vida sigue. Eh, yo siempre digo que me di cuenta que ya era momento de pararla cuando ya se volvió casi como estrategia de ligue, ¿no? Como, ay, ¿qué haces? No, soy escritora, ¿y qué haces? Un libro de fracasos amorosos que cada uno es un elemento, ya era casi como una invitación, ¿no? Como, ¿quieres ser un elemento? Y ya cuando me di cuenta que era así, como fue momento de terminar, ya se estaba volviendo una caricatura. Decidí autopublicar, solamente toqué la puerta de una editorial, y después para mí era muy importante, desde mi texto original estaba marcado como estas casi onomatopeyas, que por ejemplo la letra se hace grande, digo, eso lo marqué yo como Word, o que había así como, es un poco así como inspirada en los caligramas de Apolinero, como en la Cupid Poetry, o así, que hay como dibujos formados con las letras. Entonces para mí era importante conservar eso. Empezó a ser una pesadilla, yo soy alguien que dedica parte importante de su tiempo a ir a galerías de arte y a museos, y como que empecé a pensar en un editorial, cómo iba a ser la portada de un libro sobre una chica que habla tanto como de su vida sexual, y empecé a imaginar así como van a poner unas medias de pedo, o sea, no sé, como que me empezó a dar pesadillas, y me di cuenta que yo quería escoger un artista para hacer la portada, y justamente fui con Nina, que está aquí haciéndome el favor de tomar fotos, que ella también Un aplauso para en ella, por favor. comunicación. Fuimos a una expo ahí en la galería de Aldo Chaparro en la Roma, y estaba esta exposición de Iván Krasoyevich, que es un artista visual mexicano que a mí me gusta mucho su trabajo, justo trabaja mucho con el lenguaje. Lo que hace es, yo entré y tenía como un cuadro dorado hermoso que era una traducción de un poema de Octavio Paz como a lo visual, y había letras en el piso, y era como una exposición muy literaria, y decidí que la iba a hacer, lo invité, le encantó la idea, hizo la portada, y de ahí decidimos. Yo le comenté eso, que en el texto había cosas como marcadas, que a mí era muy importante conservarlas, exagerarlas, que quería que cada símbolo de la tabla periódica tuviera su elemento, y que mi pesadilla era que se volviera como el logo de, no sé si vieron Breaking Bad, ¿no? Es así como ES estaño, ¿no? Así dije, ay, no van a poner EL elementos y además va a ser una cuadrícula y va a estar espantosa, súper. Y él me dijo, no, ¿cómo crees? Jamás haría eso. Invitamos a un amigo suyo que también es diseñador gráfico, que se llama Alexis Yaski, y juntos hicieron los interiores. Y bueno, eso fue muy buena idea porque cada uno tiene su elemento y quedó visualmente como yo quería, y estoy muy orgullosa de cómo quedó, pero eso significó que en mi capricho, entonces ahora teníamos unos interiores a color, lo que significaba que era más caro imprimir, y eso retrasó un poco el proceso, y ya hasta que el año pasado se logró, pero bueno, valió la pena hacerlo de esa manera. Magnífico.
pues, Continúa, Carlos. Bueno, eso era muy importante. Sí. Bueno, yo solo subrayar entonces, repetir lo que los comentaristas de esta novela han dicho, de que este enfoque creativo, como lo ha escrito Chris, en su novela, la distingue, ya que recurre, ya lo explicó muy bien, a elementos de la tabla periódica como símbolos de sus relaciones y emociones. Bueno, dice la protagonista, eh, una interpretación muy libre mía, ¿no?, de lo que ella escribe ahí, dice la protagonista que la vida se mide en orgasmos. Es decir, si lo interpreto yo, en que reaccionamos a las acciones de los elementos que conforman nuestro entorno. Así, al poner la tabla periódica como base creativa de su novela, la autora de Elementos Impares nos invita a saber combinar para quedarnos también con lo mejor y crear nuestra propia tabla periódica combinatoria de la vida. La narrativa de la novela abunda, y esto es algo que también quiero destacar, en imágenes. O sea, es como las palabras son como muy visuales, ricas y detalladas, desde los paisajes de Siberia, por ejemplo, hasta los rincones más íntimos de su hogar. Esta combinación de lo científico con lo emocional crea, a mi modo de ver, un contraste fascinante, revelando tanto un anhelo por comprender el mundo, no sé si se puede comprender al final, como por reconciliarse con sus propias y difíciles en la novela experiencias de vida. Al mismo tiempo, es como está como barniz también de la novela, hay un sentimiento constante de nostalgia y melancolía, notablemente plasmados a través de los recuerdos de su infancia, de sus pérdidas y de sus deseos. El uso de estos detalles cotidianos para expresar emociones más que profundas es muy cautivador, aunque en ciertos momentos, quiero decir que también es una novela compleja, por eso la intensidad emocional, un poco la franqueza en el uso del lenguaje, puede para algunos resultar abrumadora. Al respecto, quiero repetir aquí lo que un escritor argentino, Ricardo Piglia, decía sobre este tema de recurrir a la literatura sin haber estudiado letras. Bueno, dicen que quienes estudian letras son los que nunca van a escribir una buena novela, ¿sí? De hecho, si ustedes ven a todos los escritores que nos han marcado, a todos los escritores que evocamos en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar, pues ninguno de ellos estudió literatura y menos en una universidad. Es decir, entonces, Ricardo Piglia decía que en realidad, yo creo que la novela muestra eso, en realidad, decía, la literatura muestra la opacidad, es decir, esa negra oscuridad del mundo, en donde nunca sabe uno nada sobre la gente. Es decir, comenzamos la novela y pues vamos apenas sabiendo poco a poco de este personaje, Chris Winters y su entorno. Nunca sabe uno nada sobre la gente, incluso aquellos que están cerca y a los que amamos, solo sabemos lo que nos dicen, pero nunca lo que piensan, porque siempre nos pueden mentir. En ese sentido, es lo que creo también tiene esta novela, y Piglia lo dice en general, las novelas se leen porque son el único modo de ver a una persona por dentro y también de ver hasta cierto punto pues a la sociedad por dentro. Y dice él, remata así, yo conozco mejor a Ana Karenina que, por ejemplo, a la mujer con la que vivo hace años. Entonces, otro comentario que quería hacer, esta vez fuera un poco de este guión, es que pues hay mucha música también en la novela. Es decir, por algún, no sé si era una preparación inconsciente, desde el año pasado yo escuchaba a Arcade Fire, citas ahí, y escuchaba también a Molly Nilsson, una pues, cantante muy experimental y que de alguna forma, pues sobre todo Molly Nilsson, al leer la novela, sentía como esto de que eran hasta cierto punto el contenido de sus canciones también, sobre todo la de Mountain Time, la que se estaba revelando ahí. Es decir, un poco esto de ir hasta cierto punto, huir pues de todo aquello que quiere hasta cierto punto llevarnos por la dirección que no es la que nosotros pues hemos escogido hasta cierto punto. La otra cuestión es que encontré ciertos paralelismos, ciertas influencias, también como novela experimental, con algunos fragmentos, con algunas partes
de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, sobre todo porque cuando ustedes la lean se van a dar cuenta de que mucho de la trama pues ocurre en las calles de Ciudad de México, sobre todo Reforma, La Condesa, La Roma, La Narvarte, Valle de Bravo, es decir, está toda una geografía literalizada ahí, pero además también, que creo que ya es una característica de las novelas de este tiempo, también está presente el mundo. No solo es México, sino estas conexiones con pues, otras partes del mundo, como por ejemplo cuando la protagonista pues toma esta beca para escribir literatura y se va a Francia. Entonces, yo sí les invitaría, creo que, bueno, también, solo para decirlo, a, me evocó mucho también la novela de ciertos pasajes, creo que ustedes la han leído, en su momento se leía mucho, de Tokyo Blues, de Haruki Murakami, sobre todo porque, pues sí. A ver, ahí ubican esos autores que ha hablado Carlos. Bueno, desde José Emilio Pacheco, Flaubert, Ricardo Piglia, Murakami, muy bien, muy bien. Sigue. Bueno, Murakami en Tokyo Blues, porque en la novela sí, ciertamente hay bastante sexo. Bueno, Como en la vida, pues sí. es decir, por eso decía, es un asunto pues de vernos como somos, no esta razón hasta cierto punto estéril, ¿no? Y bueno, y también hay mucha música. Entonces, me recordaba algunos de los personajes a algunos de los personajes de Tokyo Blues de Murakami. Entonces, invitarles mucho a... Bueno, no. Miren, es que estos Pues, muchachos de primer semestre se nos van a ir corriendo a las 6 porque se van en los Iberocus. Tú recordarás. Así que podemos aprovechar 10 minutitos para platicar con Cris. Comenta. Pues, Déjalo prendo, no está prendido. Ahí está. pues la novela sí, en efecto, tiene mucha inspiración musical, en parte porque yo crecí con un papá melómano y en parte porque mis primeros trabajos fueron como periodista musical. Entonces creo que está eso ahí muy plasmado. En efecto, creo que uno de los personajes principales es la Ciudad de México en tanto Reforma, la Roma, la Condesa, la Juárez. No sé, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo solo escribir, por ejemplo, el uso que hace del lenguaje, porque pues creo que bueno, mis fiestas, aquí vemos los cambios de generación, mis fiestas no eran así, digo, había mucho alcohol, pero no había todo lo que ahora aditivamente hay. Entonces, por ejemplo, ella describe estas fiestas diciendo, pues hay fiestas en casa de Víctor, en las que hay tanto alcohol que alguien siempre termina en la ambulancia. Canciones de pop rumano, tacos de bistec con limón y salsa Maggi, desayunos en la fuente y muchas idas a Calvi, un restaurante al que vamos a pasar la tarde y fumar chicha sobre cojines en el piso. Hay fiestas de disfraces de Halloween, cortes de pelo, ropa mal combinada en mi afán de experimentar demasiado, idas a Valle, pedas en teques, comidas en el restaurante de mis padres, conciertos de Robbie Williams, besos en la alberca, risas, iPods y puentes en Acapulco, pero falta algo, y entre tanto amor y privilegios no distingo qué es, y ya pone yo. Sí, pues, o sea, no sé, yo creo que yo traigo ahí como 10 libros, creo que son más de 10 ustedes, pero quienes sí lo vayan a leer con mucho gusto se lo regalo. Es que no pueden ser súper honestos. Y para mí creo que básicamente era eso, como que lo que más me repiten la gente que lee libros como, pero ¿por qué contaste tanto? ¿Pero por qué es tan crudo? ¿Pero por qué es tan honesto? Y para mí es como, pues, ¿para qué gastaríamos tinta o hojas de árboles si no? O sea, no me parece que haya, pues hasta me llama la atención que ese sea como el feedback de incluso gente como escritora en mayúsculas, marca registrada, ¿no? Como celebrada, como que a mí me parece que las cosas si no van a ser desde ahí, no tiene mucho caso hacerlas. Y en ese sentido creo que sí es una novela que les puede resonar mucho a pesar de que les llevo algunos años y que creo que lo que más abarca es justamente hablaba de esta búsqueda del amor y como por ejemplo otro de los momentos recurrentes es como esta repetición del swiping, ¿no? Swipe, match, creo que ya ustedes ya no usan apps, ¿no? Ya son como post eso, pero es como mucho esta como inmediatez y como del amor como algo desechable, pero a la vez siempre a la mano, es como puedes pedir a las personas como si fueran un Rappi, ¿no? Y como eso nos da un poco
deshumanizado, y también para mí es importante como, no sé, he recibido un poco sutil de slut shaming tal vez, porque es una novela como muy sexual y soy una mujer, y a mí al revés me parece como muy extraño que en 2025 nos sigamos sorprendiendo porque las mujeres desean, ¿no? Y porque las mujeres tienen una vida erótica. Entonces, pues es que ya no sé qué hora es, cuánto tiempo tenemos, pero Sí, tenemos básicamente poco, eso. pero podemos quedarnos al final con los que se quieran Pues sí, quedar. no, no, Yo pero solo agregar a lo que está Hay mucho diciendo. que decir, hay muchísimo que decir. Sí, Carlos, Algo adelante. que dice Cris ahí, yo creo que aplica para nosotros, y lo voy a decir de esta manera, por todos los cambios y la aceleración que tiene esta sociedad, pues yo diría que, por ejemplo, ustedes son más viejos que yo, y ella, por ejemplo, dice, en tus 20 terminas de convertirte en un adulto real. Es decir, pues sí, a los 20 años, voy a decirlo ustedes, pues ya son viejos por la cantidad de vivencias tan intensas, por la cantidad hasta cierto punto, y eso la novela lo trata muy bien. Y lo último, que con lo que quiero terminar para verlo, es que, por ejemplo, también ella hace una observación, que además hay que tomarla con pinzas, porque ciertos feminismos suelen ser muy susceptibles, de que aparte de las presiones que ahora las mujeres tienen, o muchas mujeres, también hay una presión de ciertos sectores del feminismo, y ella lo pone así, feministas, ahora además de tener que estar buenas, ser profesionistas, perfectas, amas de casa, madres que hacen fiestas infantiles dignas de un tablero de Pinterest, y putas en la cama, las mujeres también tenemos que estar woke. Entonces, esa observación me parecía a mí, es decir, no la había pensado así, de que también hay ciertos feminismos que ponen hasta cierto punto una presión sobre la cantidad de presiones que una mujer tiene en esta sociedad. Pues sí, porque ahora ya, en mi opinión, a veces la sororidad se ha vuelto como como weaponized, ¿no? Como cuando les conviene, es como no puedes decir algo malo de una Sororidad, mujer. pregunta Patricio. Sí, eso viene de Antígona, de Grecia, de Sófocles. Se supone que es el tipo de amistad que solo se puede dar entre mujeres. Es decir, pero lo ponen en una palabra griega, pero viene, algo pasa en el relato de Antígona, donde hay un diálogo donde ella dice, nosotros, nuestra amistad, porque es un drama muy femenino también, nuestra amistad, además mujeres que eran proscritas, nuestra amistad no puede ser igual, digamos, que la amistad entre los hombres. Solo que más adelante eso se latiniza y le ponen sororo o sororidad, pues, pero quiere aludir a un tipo de amistad, de fraternidad, que solo ocurre entre mujeres. Sí, bueno, también creo que como a grandes rasgos, o sea, más de ser la historia de alguien que recupera, digamos, su voz, o de, también creo mucho, ahora justo le comentaba a Nina que estoy leyendo de nuevo este libro, The Artist's Way, que es como casi autoayuda para artistas, y reconozco mucho en este personaje como que es alguien encontrándose tal cual como artista, pero creo que también es como muy el reflejo de una generación que a lo mejor es la mía, que es un poco distinta a la suya, pero creo que todavía hay cosas en común, que es como que antes teníamos estos grandes milestones que te hacen, que es para volver a lo de adulto, que antes como te casabas o comprabas una casa o tenías un hijo y eso como que te daba el certificado oficial un poco de adulto, y por lo menos en mi círculo como que se ha diluido tanto esto entre que a mucha gente ya, aunque tengas casi 40, no alcanza para la casa, o que tal vez ya no creemos en el matrimonio, o que tal vez los hijos vienen mucho más grandes, como que es como un poco esta crisis de qué te hace adulto y como volver a encontrar tu lugar en el mundo. Entonces, para mí esto es como una novela, como lo que los gringos llaman coming of age, pero como un coming of age tardío que yo lo comparo, no sé si vieron esta película de La peor persona del mundo, como si han visto Fleabag, o como incluso Master of None, ¿no? Como es estas personas que tenemos, por lo menos en mi caso, una adolescencia como súper prolongada. Tipo, yo tengo 36 y pues a lo mejor a ustedes les parezco ya súper grande, pero yo por mis pláticas con amigos y demás les puedo decir que es como esta eterna sensación de cuándo voy a ser adulto de verdad, ¿no? Como, bueno, cuando sea maestro de la Ibero o cuando qué, pero que como no se te quita este síndrome de impostor de tú seguir sintiendo que eres como un adulto falso. Pues eso. Bueno, yo soy profesor aquí en la Ibero y todavía no considero adulto. A ver, una cosa antes de que se vayan algunos, ¿qué les recomendarías para desarrollar sus habilidades de expresión? Sobre todo con lenguaje, Cris, a los estudiantes de primer semestre.
¿Y por qué crees que el arte sería una de las vías tantas que existen en esta carrera? Claro. No todos se van a dedicar a eso, pero seguramente alguno va a tener una inquietud artística. Yo pensaría que todos la tienen de alguna manera, ¿no? O sea, no sé si artístico luego suena muy acá, pero seguramente todos tienen una inquietud creativa y por eso están en esta carrera. Yo creo que lo más importante es como no tenerle miedo al cringe. Como siempre, obviamente tu primer corto va a estar, lo más probable es que va a estar muy pinche. Tu primer, no sé, tal vez no tu primera novela, pero tu primer cuento va a estar lleno de lugares comunes. Tu primer momento de pararte al frente y dar una conferencia, o si quieren ser locutores, seguramente primero utilizarán millones de muletillas. Entonces, para mí eso es como lo más importante, que les valga y que le pierdan miedo al, suena muy obvio, pero al sentido del ridículo. Siento que si ven, no sé quién es el artista que más admiren en este momento, no sé qué cantante les gusta, pero si seguramente si ven como sus inicios de carrera va a tener cosas que como que no cuajaban y que no estaban bien, y creo que es eso, como estar experimentando y experimentando, prueba y error. Y también como, creo que es algo, no sé si les pasa que a los que, no son, a los que somos comunicólogos luego nos critican mucho por eso, ¿no? Porque es como que sabes de todo, pero eres experto en nada. Y yo creo que eso es al revés. Es como la mayor, o sea, a mí se me hace la carrera del momento, porque siento que es lo que más se necesita como en el momento actual, gente que como que, obviamente todos se van a ser más expertos en una cosa y sus temas, y luego se hacen posgrados o en lo que trabajen, pero como tener esta visión amplia, creo que eso es de lo más valioso y yo lo puedo ver en, o sea, la gente que mejor se expresa siempre es porque como hay una coherencia en, o sea, eso, ¿no? Desde cómo, no sé, un David Bowie, cómo se expresaba, de cómo se viste, pero cómo habla, pero las películas que elige, pero las canciones que hace. Entonces creo que eso suena súper trillado, pero es tal cual, no tenerle miedo al ridículo, experimentar y experimentar y hacer sus 10.000 horas de, pues, de práctica en lo que sea que vayan a hacer. Y también darse cuenta que todo se comunica. O sea, muchas veces pensamos como, ay, a mí para qué me sirve la clase de, no sé, o sea, yo tipo de toda la vida reprobé química. Y si me hubieran dicho en prepa, tu primera novela va a ser una tabla periódica, les hubiera dicho cero, no voy a volar la clase, no voy a ir, voy a ir a llorarle a la maestra para que me pase, y no sé cómo le va a hacer. Y al final eso es como, pues claro, no estoy yo en un salón dando clases de química, ni estoy en una laboratorio haciendo eso, pero al final eso me informó y la musicalidad de eso que tanto odiaba, acabo estando en algo que me apasiona y que me representa. Entonces, como también no tener miedo a tener referencias de todo y filtrarlas y usarlas para expresar lo que ustedes son. Entonces, pues eso, como aprendan todo lo que puedan, porque mientras más referencias tienes, más, o sea, es eso que dicen como still like an artist, ¿no? O sea, como tú tienes, mientras más referencias tienes, más ingredientes tienes pues, para hacer el pastel que tú quieras crear, aunque vaya a ser algo diferente a todo eso. Y pues sí, pero suena horrible, es horrible que te lo digan, pero sentarte y hacer el trabajo, o sea, es lo mismo que un atleta, si no, sea lo que sea que vayan a hacer, pues sí son las horas que le tienes que dedicar. Y pues eso, no tener miedo al ridículo, y básicamente. Y de la Ibero, para aprovecharla, por último, ¿tú qué hubieras aprovechado mejor o qué le recomendarías tu experiencia como estudiante aquí? Se va súper rápido, o sea, uno siente que ay, voy a hacer veranos para acabar más rápido y voy a, o sea, al revés, eso nunca lo entiendes hasta que pasa el tiempo, pero sí es uno de los momentos más increíbles que hay. Y creo que algo que pasa, y que lo hablo también con amigos egresados de esta universidad, que es como cosas que no sabías que ibas a extrañar, o sea, desde obviamente la parte social y que tu obligación es estar aquí y demás, hasta, pues no sé, tal vez lo entiendo, yo también estoy todo el día en el celular, pero tal vez les juro que perderse un TikTok por escuchar a un maestro sí vale la pena, o les juro que sí ir a la biblioteca y, o sea, después van a salir y se van a dar cuenta a lo que cuestan los libros. Y vas a decir, no manches, si hubiera usado mi credencial para sacar 3 libros cool, o si hubiera, están en cine, si hubiera sacado el equipo para hacer unas fotos o mi primer corto. Entonces, como hay un montón de herramientas que tienen, o sea, ni siquiera eso, como
sí, que, o sea, como usar todos los recursos que hay, no, o sea, como ya no desde una postura de que "Ay, los estoy pagando", sino porque en serio es como el momento de experimentar y creo que la mayoría de las personas, no conozco a alguien que salga y que no hubiera, como le hubiera sacado más jugo a eso. Muy bien. Un aplauso para Cris. Quien ya se tiene que ir corriendo por Iberobús ya se puede ir, muchas gracias. Y quien guste quedarse a platicar unos minutos o recibir un libro, aprovechamos. Sí, los que se tienen que ir Iberobús, no se detengan, Vengas. grabamos el video y vamos a hacer otras actividades. ¿A alguien le gustaría leer la novela en papel? ¿Pasa, Carmen? ¿Alguien más que sí vaya a leer la novela? Bien, gracias por todo. Bye, nos vemos. Gracias. Calma, adiós, Husky, bye. Mándame un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Pienso en José. Ella es un estilo, yo no lo dije ahí, a mí me recordó mucho a mis amigos. ¿También es de la misma generación de comunicación? La escritora es Magnífica. Esta es la primera actividad, ¿no? Que va a hacer el Antonio. Bueno, sí, trabajo más. Ahora ya la literatura del yo, es eso. Cuesta. Yo, Samuel, Para la próxima presentación que hagas sería bueno tener una chica y un chico. Sí, los podríamos invitar, en otoño lo vamos a hacer. Hasta acá en México. Este es el ¿verdad, Samuel? Sí, eso te pasa. Mira, buena vida. No sé por qué, pero el salón me eligió a mí para tener. Carlos. Carlos. ¿Puedes prestar? Hola, muy buenas tardes. Aquí tenemos a Gabriel Lozano y lo vamos a entrevistar una vez más.
Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Comerciales y fotografía. Ahí andamos todos. Chambeando. Cuenten el equipo que tienen, aprovechenlo. Sí, 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 sí. Saquen las cámaras.